bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 28. Con Dios todo es posible. Qué título más alentador. Cuando la vida te dé limones, haz limonada, escribió Norman Vincent Peale, que publicó su famoso libro titulado El poder del pensamiento tenaz en 1952. Estuvo en la lista de bestsellers del periódico The New York Times durante 186 semanas consecutivas. Gran parte de lo que enseñaba era extremadamente bueno y útil. Pero las palabras de Jesús van más allá del poder del pensamiento tenaz o positivo. Norman Vincent Peale dijo, una actitud mental positiva es una convicción de que las cosas saldrán bien y de que tú puedes sobreponerte a cualquier clase de problema o dificultad. Sin embargo, Jesús dijo, para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Esto va más lejos que el poder del pensamiento tenaz. Es el poder de Dios que hace que lo imposible sea posible. Nada es imposible para Dios. Lucas capítulo 1, versículo 37. Vamos a leer ahora Proverbios capítulo 3, versículos del 11 al 20, en la Nueva Traducción Viviente. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento, pues la sabiduría da más ganancia que la plata, y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. Con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la izquierda riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables. Todos sus caminos dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Felices son los que se aferran a ella. Con sabiduría el Señor fundó la tierra, con entendimiento creó los cielos. Con su conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra, e hizo que el rocío se asiente bajo el cielo nocturno. Por medio de Jesús fue creado el universo. La realidad de que con Dios todas las cosas son posibles queda probada por el hecho de que Él creó el universo entero a partir de la nada. El escritor de Proverbios dice, con sabiduría afirmó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos, por su conocimiento se separaron las aguas y las nubes dejaron caer su rocío. Versículos 19 y 20. El escritor de Proverbios considera que a la sabiduría la considera como una persona, versículos 13 al 18. Al leer esto desde la óptica del Nuevo Testamento, vemos que dicha persona es Jesús. San Pablo nos dice que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios en 1 Corintios 1:24. Hasta que no encuentres una relación con Jesús, la vida realmente no tendrá sentido. El universo entero fue creado por Jesús. Juan 1:3. Él te ama. En una relación con Él encontrarás sabiduría de Dios y poder de Dios. Al encontrar a Jesús, hallas la fuente de toda sabiduría. Es el camino de la bendición, Proverbios 3:13. También en la senda del entendimiento, versículos 13b. Es mucho más provechoso que todas las bendiciones materiales, versículos 14 y 15, parte A. En efecto, ni lo más deseable se le puede comparar. Versículo 15b. Esta es la senda hacia una larga vida. Versículo 16, que se traduce como la vida eterna. En el Nuevo Testamento lo podemos ver en Juan 3:16. Aquí en verdad encuentras honor y riqueza. Proverbios 3:16.
Es el camino hacia una paz más allá de nuestra comprensión. Aquí encuentras el árbol de la vida, versículos 17 y 18. Vamos a orar. Señor, hoy una vez más te busco, amado mío. Te pido por favor que me des sabiduría, paz y poder para llevar la clase de vida que deseas que yo viva. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer ahora Mateo capítulo 19, versículos del 16 al 30 en la Nueva Traducción Viviente. El hombre rico. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno, pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre, y Jesús le contestó: No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos estos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo: Si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró y les dijo: Humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo: Nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús le contestó: Les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Con Dios nada es imposible. ¿A veces te encuentras frente a situaciones aparentemente imposibles? Podría tratarse de una relación que pareciera haberse quebrado irremediablemente, o un problema en cuanto a la salud, las finanzas o cualquier otra cosa donde pareciera imposible lograr un cambio. Con Dios siempre habrá esperanza, sin importar lo mal que pinten las cosas. Con Dios nada es imposible. Su poder hace que todo sea posible. El contexto de las palabras de Jesús al afirmar que para Dios todo es posible en el versículo 26 es el relato del joven rico a quien llama expresándole: sígueme. 21b. Le dice: anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero para este hombre resulta demasiado renunciar a todo y entonces se aparta triste. Versículo 22. Jesús señala cuán difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos en el versículo 23 y 24. No obstante, para Dios todo es posible. Versículo 26. Jesús manifiesta que humanamente hablando es imposible que alguien entre al reino de los cielos. Las riquezas mundanas no son de ayuda, en efecto, constituyen un obstáculo.
Jesús dice, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios, en el versículo 24 que acabamos de leer. Algunos han sugerido que se trata de una referencia a una puerta en Jerusalén que se llamaba el ojo de la aguja. Probablemente tenían que quitar la carga que llevaba el camello para que éste pudiera pasar. Otros han intentado explicar que una palabra muy similar a camello significa una especie de soga. Tal vez Jesús hablara de la imposibilidad obvia de pasar una soga por el ojo de una aguja. Pero tales intentos de racionalizar las palabras de Jesús pierden de vista lo principal. El punto es que resulta totalmente impensable que un camello pase por el ojo de una aguja. Pero lo que es imposible en términos humanos es posible para Dios. La respuesta a la pregunta de los discípulos, en este caso, ¿quién podría salvarse? Fue, para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Versículos 25 y 26. En este mundo, los ricos, los poderosos y los famosos son aquellos a quienes la gente considera como primeros. Se menosprecia a los pobres, se los ignora y se los considera como últimos. Pero en el reino de los cielos ocurre lo contrario. Jesús afirma, pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Versículo 30. Así es el reino de Dios, que invierte las cosas. Jesús pide que el joven rico dé a los pobres porque quiere que ponga su confianza en él y además porque los pobres son de suma importancia para el reino. También deberían serlo para nosotros. Los casi 17,000 niños que mueren cada día debido a la pobreza y a la hambruna desesperantes, los que sufren opresión en diversos países, los sin techo que deambulan por nuestras calles, los sin voz y los vulnerables. Jesús raramente dijo que la gente abandona todo, pero en este caso lo hizo. Para todos hay un costo en el seguimiento de Jesús. Existe el costo de estar dispuestos a enarbolar su bandera en un mundo hostil. Existe lo que pareciera ser el costo de abandonar cosas que sabemos que están mal. Sea cual sea el costo, nada se compara con lo que le costó a Jesús hacer que la vida eterna fuera posible para ti y para mí. Y nada es comparado al costo que implica no seguir a Jesús. El joven rico perdió tantas cosas en realidad. Más aún, el costo es nada en comparación con lo que recibes. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Versículo 29. Jesús promete que por cada cosa a la que renuncies, recibirás mucho más en esta vida y de forma más significativa en la eternidad. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdame a estar dispuesto a ofrecer todo lo que tengo por amor al reino de Dios. Gracias, porque las riquezas mayores y más perdurables vienen de seguir a Jesús. Te doy gracias porque con el poder de Dios todas las cosas son posibles. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, y ahora vamos a leer Job capítulo 8, 9 y 10 de la Nueva Traducción Viviente. Primera respuesta de Bildad a Job. Entonces Bildad el suhita respondió a Job: ¿Hasta cuándo seguirás hablando así? Suenas como un viento rugiente. ¿Acaso Dios tuerce la justicia? ¿Tuerce el Todopoderoso lo que es recto? Seguramente tus hijos pecaron contra él, y por eso el castigo estaba bien merecido. Pero si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. Tan solo pregunta a la generación anterior. Presta atención a la experiencia de nuestros antepasados, porque nacimos apenas ayer y no sabemos nada. Nuestros días sobre la tierra son tan fugaces como una sombra.
Sin embargo, los que vivieron antes que nosotros te enseñarán. Te enseñarán la sabiduría de antaño. Pueden crecer altas las cañas del papiro donde no hay pantanos. Pueden crecer en abundancia las hierbas del pantano donde no hay agua. Cuando están floreciendo y aún no están listas para ser cortadas, empiezan a marchitarse más rápido que la hierba. Lo mismo le ocurre a todos los que se olvidan de Dios. Las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan. Su confianza pende de un hilo, se apoyan en una tela de araña, se aferran a su hogar para sentirse seguros, pero esa seguridad no durará. Intentan retenerla con firmeza, pero no permanecerá. Los que no tienen a Dios parecen una planta frondosa que crece al sol y que extiende sus ramas por el jardín. Sus raíces penetran entre las piedras y se sujetan a las rocas, pero cuando se la arranca de raíz es como si nunca hubiera existido. Así termina su vida y del suelo brotan otras plantas para reemplazarla. Sin embargo, mira, Dios no rechazará a una persona íntegra, tampoco dará una mano a los malvados. Él volverá a llenar tu boca de risas y tus labios con gritos de alegría. Los que te odian se vestirán de vergüenza y el hogar de los malvados será destruido. Capítulo 9. Tercer discurso de Job, respuesta a Bildad. Entonces Job habló de nuevo. Sí, yo sé que en teoría todo esto es verdad, pero ¿cómo puede una persona ser declarada inocente a los ojos de Dios? Si alguien quisiera llevar a Dios a juicio, ¿sería posible responderle? ¿Quisiera una vez entre mil? Dios es tan sabio y tan poderoso. ¿Quién lo ha desafiado alguna vez con éxito? Él mueve las montañas sin dar aviso. En su enojo las voltea. Él sacude la tierra de su lugar y tiembla en sus cimientos. Si Él lo ordena, el sol no saldrá ni brillará las estrellas. Él solo extendió los cielos y marcha sobre las olas del mar. Él hizo todas las estrellas, la Osa y el Orión, las Pléyades y las constelaciones del cielo del sur. Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas y realiza milagros incontables. Sin embargo, cuando Él se acerca, no puedo verlo. Cuando se mueve, no lo puedo pasar. Si arrebata la vida de alguien, ¿quién podrá detenerlo? ¿Quién se atreve a preguntarle qué haces? Dios no contiene su enojo. Aún los monstruos del mar son aplastados bajo sus pies. Así que, ¿quién soy yo para intentar responder a Dios o incluso razonar con Él? Aunque yo tuviera razón, no tendría ninguna defensa. Solo podría rogar misericordia. Y aunque lo llamara y Él me respondiera, dudo que me preste atención, pues Él me ataca con una tormenta y vez tras vez me hiere sin motivo. No me deja recobrar el aliento, sino que me llena de amargas tristezas. Si es cuestión de fuerza, Él es el fuerte. Y si de justicia, ¿quién se atreverá a llevarlo al tribunal? Aunque soy inocente, mi boca me declararía culpable. Aunque soy intachable, la misma boca demostraría que soy malvado. Soy inocente, pero para mí no marca ninguna diferencia. Desprecio mi vida. Inocente o perverso, para Dios es lo mismo. Por eso digo, Él destruye tanto al intachable como al perverso. Cuando azota la plaga, Él se ríe de la muerte del inocente. Toda la tierra está en manos de los malvados, y Dios ciega los ojos de los jueces. Si no es Él quien lo hace, entonces ¿quién? Mi vida pasa más rápido que un corredor, y se va volando sin una pizca de felicidad. Desaparece como un barco veloz hecho de papiro, como un águila que se lanza en picada sobre su presa. Si decidiera olvidar mis quejas, abandonar mi cara triste y alegrarme,
aún así le tendría pavor a todo el dolor, porque sé que tú, oh Dios, no me encontrarías inocente. Pase lo que pase, seré declarado culpable. Entonces, ¿para qué seguir luchando? Incluso, aunque me lavara con jabón y limpiara mis manos con lejía, me hundirías en un pozo lleno de lodo, y mis propias ropas sucias me odiarían. Dios no es mortal como yo, por eso no puedo discutir con él ni llevarlo a juicio. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro, ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Entonces podría hablar con él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Capítulo 10. Job expresa su petición a Dios. Estoy harto de mi vida. Dejen que desahogue mis quejas abiertamente. Mi alma llena de amargura debe quejarse. Le diré a Dios, no me condenes de plano. Dime qué cargos tienes contra mí. ¿Qué ganas con oprimirme? ¿Por qué me rechazas siendo yo obra de tus manos, mientras miras con favor los planes de los malvados? ¿Son tus ojos como los de un ser humano? ¿Ves las cosas de la misma manera que la gente? ¿Dura tu vida lo mismo que la nuestra? ¿Es tu vida tan corta que tienes que apurarte a descubrir mi culpa y a buscar mi pecado? Aunque sabes que no soy culpable, no hay quien me rescate de tus manos. Tú me formaste con tus manos, tú me hiciste, sin embargo ahora me destruyes por completo. Recuerda que me hiciste del polvo, me harás volver tan pronto al polvo. Tú guiaste mi concepción y me formaste en el vientre. Me vestiste con piel y carne y tejiste mis huesos junto con sus tendones. Me diste vida y mostraste tu amor inagotable. Y con tu cuidado preservaste mi vida. Sin embargo, tu verdadero motivo, tu verdadera intención era vigilarme. Y si cometía pecado, no perdonar mi culpa. Si soy culpable, mala suerte para mí. Aún así, soy inocente. No puedo mantener mi cabeza en alto, porque estoy lleno de vergüenza y sufrimiento. Y si mantengo mi cabeza en alto, tú me persigues como un león y despliegas contra mí tu imponente poder. Una y otra vez testificas en mi contra, derramas sobre mí tu creciente enojo y desplazas tropas de relevo contra mí. ¿Por qué entonces me sacaste del vientre de mi madre? ¿Por qué no me dejaste morir al nacer? Sería como si nunca hubiera existido. Habría ido directamente del vientre a la tumba. Me quedan pocos días, así que déjame en paz para que tenga un momento de consuelo, antes de irme, para nunca más volver a la tierra de oscuridad y penumbra. Es una tierra tan oscura como la medianoche, una tierra que penumbra y confusión, de penumbra y confusión, donde aún la luz es tan oscura como la medianoche. En tu vida nada es imposible con Dios. En ocasiones cuando vemos el sufrimiento de los demás, es tentador dar explicaciones fáciles. En el consejo del amigo de Job, Bildad, vemos una extraordinaria mezcla de verdad, medias verdades y falsedad. En el capítulo 8 del 1 al 22. Cuando Job responde, él dice, aunque sé muy bien que esto es cierto, en otras palabras señala que algo de lo que decía Bildad era cierto, pero no todo. Rechaza su explicación simplista del porqué de su padecer. Las palabras de Job son mucho más auténticas, proceden del corazón. Clama a Dios, de mi juez solo puedo pedir misericordia. Desea no haber nacido. Capítulo 10, versículos del 18 al 19. Admite sus luchas y dudas e incluso su ira frente a lo que ocurre. Dice, ya estoy harto de esta vida, por eso doy rienda suelta a mi queja, desahogo la amargura de mi alma. Pero en medio de todo esto reconoce que nada es imposible para Dios. Dice, profunda es su sabiduría, vasto su poder. Él mueve montañas sin que éstas lo sepan
y su enojo las trastorna. Él realiza maravillas insondables, portentos que no pueden contarse. Eso está en el capítulo 9, versículos 4, 5 y 10. Me diste vida, me favoreciste con tu amor y tus cuidados me han infundido aliento. Capítulo 10, verso 12. Así queda una mezcla extraordinaria de lucha y fe sinceras. Job no trata ni pretende que todo esté bien o que pueda explicarlo, sino que en todo ello se aferra a lo que conoce sobre Dios. Dios fue capaz de hacer en la vida de Job lo que resulta imposible por esfuerzo humano. Restauró la fortuna y bendijo más los últimos años de Job que los primeros. Eso lo encuentra en el capítulo 42, verso 12 del mismo libro de Job. Sea cual fuere la lucha que enfrentes en este momento, sin importar cuán difícil se presente la vida, más allá de lo imposible que pareciera la situación actual, merece la pena recordar su amor por ti y confiar en que para Dios nada es imposible, como lo dice Mateo 19, 26. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por el ejemplo de Job, su fidelidad y confianza en ti aún en las luchas de la vida. Mi vida está en tus manos y a tu disposición. Gracias por tu maravilloso amor. Gracias porque para ti no hay nada imposible. La pastora Pipa añade: Alfa comenzó de nuevo en nuestra iglesia y me entusiasma mucho ver toda la gente que ha venido para explorar la fe. Espero que no haya muchos camellos atorados en el ojo de una aguja. Para Dios todo es posible. Estoy impaciente por ver lo que Dios hará en este trimestre en la vida de quienes participan en Alfa. Recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y las voces que dieron vida a este podcast son Luis Alfonso González. y Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga. Bendiciones del Dios Altísimo.